La primera vez que me pegué a la pared de la cocina para que mi marido no me tocara, supe que algo en mí se había roto. No fue miedo. Ni siquiera asco. Fue una especie de rechazo instintivo, físico, como si su mano fuera un enchufe y yo estuviera empapada. Y no era por él. Era por mí. Por lo que yo ya había empezado a hacer sin que él lo supiera. ¿Estás bien?, me preguntó Daniel esa noche, mientras buscaba el vino en la nevera, ajeno a cómo me había escurrido de su roce como si me hubiese dado una descarga. Sí. Cansada, respondí, sin girarme. Mentí. Pero no como se miente para evitar un problema. Mentí como quien ya ha cruzado una línea y no piensa dar un paso atrás. Hasta hacía 2 semanas, yo habría dicho que era una mujer más. Vida de barrio, trabajo de oficina, pareja estable. Nada que destaque. Pero hay días que parten tu historia en 2, y el mío fue un martes. Llovía, el metro iba hasta los topes y yo, empapada, con las medias rotas y el maquillaje corrido, entré a una farmacia cualquiera a comprar unas tiritas. Y fue ahí, en ese sitio tan vulgar, donde ocurrió algo que no debía. No fue un cruce de miradas ni una conversación profunda. Fue más simple. Más real. Él, después supe que se llamaba Adrián, se acercó a la misma estantería, buscó una crema de manos, y soltó. ¿Sabes cuál va bien para las grietas?, me preguntó, señalándome las mías, rajadas por el frío. La de siempre, le respondí, levantando la suya, Neutrógena. No falla. Y nos reímos. No como 2 desconocidos. Como si lleváramos toda la vida coincidiendo en los mismos sitios sin darnos cuenta. No hubo números. Ni contactos. Solo una sonrisa y un que tengas buen día. Pero durante las siguientes horas, no pensé en otra cosa. En su barba de 2 días, en los labios secos, en la manera en que me había mirado, sin prisas. Como si tuviera tiempo para verme de verdad. A los 3 días, volví a la misma farmacia. Ni necesitaba nada, ni era mi barrio. Pero ahí estaba él, comprando paracetamol. ¿Dolor de cabeza o excusa para volver?, bromeé yo, sin pensarlo. Se rió, y esta vez sí, me pidió el número. No dije que estaba casada. Tampoco mentí. Solo omití. Como si aún pudiera fingir que nada grave estaba ocurriendo. Y así empezó. 1 mensaje al día. Luego 2. Después, cafés furtivos en el centro. Conversaciones que me hacían olvidar el calendario. Y lo peor, no sentía culpa. Sentía alivio. Como si llevara años respirando aire viciado y por fin hubiera abierto una ventana. Daniel no sospechaba. Porque Daniel no miraba. Tenía su rutina, su mundo, sus quejas de siempre. Llegaba a casa, soltaba las llaves, se sentaba en el sofá y me hablaba del atasco, de su jefe, del atleti. Y yo asentía, sonreía, y por dentro estaba en otro lugar. Con otro hombre. Adrián no era mejor que mi marido. No era más guapo ni más inteligente. Pero me veía. Me tocaba la mano al hablar. Me decía cosas que me hacían sentir piel, no pared. Y eso, cuando llevas años siendo invisible, es gasolina pura. No nos acostamos enseguida. Eso vino después. Mucho después. Primero fue el deseo lento, el juego del no podemos, las miradas que arden más que un cuerpo desnudo. Y en medio de todo eso, yo volvía cada noche a casa, me quitaba los zapatos en silencio y dormía al lado de un hombre que aún creía que me conocía. La paradoja es que fue en ese momento, justo cuando más me alejaba, cuando Daniel empezó a notarlo. No porque fuera listo, sino porque me volví torpe.
Un día dejé el móvil en el baño con una notificación encendida. Otro día me perfumé para ir al trabajo, cosa que nunca hacía. Y una noche, sin darme cuenta, me quedé sonriendo al mirar una foto que Adrián me había enviado, justo cuando Daniel pasaba detrás. ¿Qué es tan gracioso?, me preguntó, como si nada. Una amiga del trabajo, respondí. Otra vez, mentira rápida. De las que uno cree que nadie cuestionará. Pero esa noche noté algo distinto en su forma de mirarme. Y supe que era cuestión de tiempo. No soy la víctima de esta historia. Tampoco la villana. Solo soy una mujer que se cansó de fingir que era feliz cuando no lo era. ¿Justifica eso lo que hice? No. Pero tampoco lo explica todo. Porque lo que viene después, lo que ocurrió cuando Daniel se enteró de la verdad, no fue una escena de película ni un portazo dramático. Fue algo más oscuro. Más calculado. Algo que todavía me estremece al recordarlo. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Porque una cosa es engañar. Y otra muy distinta es cuando el engañado decide vengarse. No fue una llamada a medianoche, ni una carta anónima, ni tampoco el típico amigo entrometido que viene con la cara tensa a decirte tenemos que hablar. No. Fue algo mucho más simple y, precisamente por eso, más devastador. Fue un desayuno. Uno como cualquier otro. El mismo café con leche que Daniel se hacía cada mañana, las tostadas con aceite y tomate, el telediario puesto de fondo hablando de alguna huelga de transportes, y yo, sentada frente a él, respondiendo mensajes con el móvil apoyado en el regazo, creyendo que él no se fijaba, creyendo que aún podía seguir con todo sin que se notara. Pero sí se notaba. Se notaba en cómo ya no me importaba esconder las sonrisas, en cómo mi cuerpo respondía distinto a sus intentos de cercanía, en cómo mis ojos no se encontraban con los suyos salvo que fuera estrictamente necesario. Se notaba en mi manera de volver a casa por las tardes, en mi impaciencia con sus historias, en mi fastidio cuando me pedía que lo acompañara a ver a sus padres los domingos. Se notaba tanto que solo alguien completamente ciego no lo habría visto. Y Daniel, aunque tardara, no era ciego. Ese día, dejó la tostada a medio comer, apoyó los codos en la mesa y se me quedó mirando como si intentara ver más allá de mi cara. No dijo nada durante unos segundos. Solo miró. Y luego, con una voz más neutra que nunca, preguntó, ¿hay alguien? No usó tono acusador, ni triste, ni irónico. Solo hizo la pregunta como quien pregunta si te has olvidado de comprar pan. Yo, en ese momento, no supe qué hacer. No fue sorpresa lo que sentí, ni miedo. Fue otra cosa. Fue esa incomodidad seca que se siente cuando ya no queda nada que esconder, cuando sabes que el juego se terminó. Levanté los ojos del móvil y lo miré, sin reaccionar de inmediato, sin buscar excusas, sin levantar la voz. Solo dije, ¿por qué lo preguntas? Daniel se rió. Fue una risa corta, casi sin sonido. Después negó con la cabeza y dijo, no hace falta que lo niegues. No estoy tonto. Lo sé desde hace semanas. Su tono no fue de rabia, fue peor. Fue de decepción resignada, de ese tipo de derrota que duele más que un grito o una amenaza. Me dijo que lo había notado todo, que había intentado convencerse de que era solo su cabeza jugándole malas pasadas, que pensó que tal vez yo estaba pasando por algo y no sabía cómo decírselo. Pero que la noche anterior, mientras yo dormía, se levantó al baño y vio mi móvil encendido con un mensaje en la pantalla, te echo de menos, guapa. Hoy ha sido demasiado corto. No necesitó abrir el resto. Dijo que no quiso ver más. Que con eso ya le bastaba. Yo no dije nada. No pedí perdón, no lloré, no supliqué. Me limité a dejar el móvil sobre la mesa y quedarme en silencio. Fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí fuerte.
Me sentí desnuda. No por el engaño, sino por el hecho de que todo había quedado expuesto sin que yo pudiera elegir cuándo ni cómo. Daniel me miró unos segundos más, luego se levantó sin decir nada y se fue al baño. Escuché el agua correr y supe que ese era el principio del fin. Las siguientes horas fueron un desastre contenido. No hubo bronca. No hubo portazos. Pero el silencio era tan espeso que se podía masticar. Salió de casa antes de lo habitual, sin despedirse. Yo me quedé en la cocina, con el plato de tostadas frío, el café ya helado, y una ansiedad que no sabía dónde meter. Adrián me escribió ese mismo mediodía, preguntando si podía verme. Le dije que no. No porque no quisiera, sino porque algo se había roto y todavía no sabía qué partes podía rescatar y cuáles no. Pasé la tarde mirando el reloj, esperando a que Daniel regresara, sin saber qué cara me iba a encontrar. Volvió a las 7. Entró, dejó las llaves, se quitó los zapatos, y fue directamente al dormitorio. Cerró la puerta sin decir una palabra. Yo seguí en el salón, en silencio. Durante la cena, ninguno de los dos tocó el tema. Fue como si el día no hubiera existido. Le dije que estaba bien, que podíamos hablar. Apagó la televisión y se sentó frente a mí, en el sillón que solía ocupar los domingos para ver el fútbol. No había rabia en su cara, pero sí una frialdad que me puso nerviosa. Me preguntó si seguía viéndome con Adrián. Le dije que no, que desde que se enteró, no lo había vuelto a ver. Era cierto. Daniel asintió, como si esperara esa respuesta. Luego me preguntó si estaba enamorada. No supe qué decir. Me quedé en silencio, y eso fue peor que cualquier palabra. Él respiró hondo y dijo que esa era la respuesta que necesitaba. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle. Me explicó que había pasado los últimos días intentando entender que había fallado, y que lo único que tenía claro era que ya no podía confiar en mí. Me dijo que la confianza, una vez rota, no se repara, que uno puede perdonar, pero que nunca vuelve a mirar igual. Y que por mucho que intentáramos seguir, ya no habría nada real entre nosotros. Yo le contesté que entendía su dolor, que sabía que no tenía derecho a pedirle nada, pero que no quería que nuestra historia terminara así, como si los 11 años anteriores no hubieran existido. Me miró sin expresión y dijo que los 11 años existieron, pero que eso no los hacía inmunes al fracaso. En ese momento, perdí el control. Me levanté del sofá y le grité que él también tenía parte de culpa, que llevaba años tratándome como si fuera invisible, que nunca me había preguntado qué sentía, que todo era rutina, silencio y cansancio. Le dije que no buscaba justificar lo que hice, pero que tampoco soportaría que se pintara como el mártir de la historia. Daniel me miró con una calma que me desarmó y respondió que tal vez no había sabido mantener viva la relación, pero que no fue él quien decidió acostarse con otro. No hubo insultos, ni amenazas. Solo esa frase que me dejó helada. El silencio que siguió fue insoportable. Caminé hasta la cocina, abrí un cajón solo para hacer algo con las manos, pero lo único que encontré fueron cubiertos desordenados. Escuché cómo Daniel se sentaba otra vez. Dijo que no iba a hacer un espectáculo, que no iba a contar nada a nadie, ni siquiera a su familia. Que no era por protegerme, sino por dignidad. Añadió que no me odiaba, que el odio era demasiado esfuerzo, que lo que sentía era otra cosa, una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Me pidió que fuera práctica, que habláramos de lo que haríamos con la casa, con las cuentas, con todo. Yo apenas podía procesar que ya hablábamos de repartir una vida que hasta hace un mes era nuestra. Durante casi una hora repasamos temas fríos. ¿Quién se quedaría con qué? ¿Cuánto tiempo necesitábamos para decidir? Era surrealista. De pronto, Daniel se levantó y dijo que había algo más que quería saber, algo que necesitaba escuchar de mí, si cuando estaba con Adrián,
pensaba en él. No supe mentir. Le dije que no. Me observó con una expresión que mezclaba alivio y desprecio, como si esa sinceridad, aunque brutal, fuera lo único decente que quedaba. Después se acercó a mí. No con violencia, sino con esa determinación que conocía bien. Dijo que quería escuchar de mi boca que sentí la primera vez que me acosté con Adrián. Le dije que no iba a responder a eso. Insistió. Su voz no subió, pero tenía ese tono bajo que me hizo entender que no lo dejaría pasar. Me preguntó si me había arrepentido. Le dije que sí, pero que no de inmediato, que el arrepentimiento vino después, cuando me di cuenta de que todo lo que había ganado era menos de lo que estaba perdiendo. Él asintió lentamente. Se quedó mirándome y soltó, entonces ya sabes cómo me siento yo ahora. En ese instante pensé que tal vez lloraría, pero no lo hizo. Ni una lágrima. Se limitó a coger su abrigo y caminar hacia la puerta. Le pedí que se quedara, que al menos me diera la oportunidad de explicarme, pero no me escuchó. Dijo que no necesitaba explicaciones, que lo hecho estaba hecho. Justo antes de salir, me miró una última vez y soltó una frase que se me quedó grabada: Elena, no te deseo mal, pero no te deseo nada. Y eso, para mí, es peor. Esa noche no dormí. Estuve de pie en el pasillo, con el teléfono en la mano, sin saber si llamarlo o dejar que todo siguiera su curso. Llamé a Adrián. Me respondió rápido, como si esperara la llamada. Me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, cada detalle. Me dijo que lo sentía, que si quería podía ir a su casa a dormir, que no tenía sentido que pasara la noche sola. Dudé. Al final le dije que no, que necesitaba estar conmigo misma. Corté la llamada y lloré sin ruido, no por Daniel, sino por la sensación de haber cruzado un punto de no retorno. A la mañana siguiente, Daniel volvió. No llevaba maletas ni cara de reconciliación. Entró, fue directo a la habitación y comenzó a sacar cosas de su armario. No dijo nada hasta que tuvo todo metido en una maleta. Entonces se giró y me dijo que se marchaba definitivamente, que había encontrado un piso temporal. Añadió que me dejaba la casa porque era mía antes del matrimonio, pero que quería recoger sus documentos y marcharse sin discutir. Intenté detenerlo, pero me apartó con suavidad. Me dijo que ya no quedaba nada que hablar. Me quedé viendo cómo se iba. La puerta se cerró con un clic que me pareció definitivo. Pasé el resto del día caminando por el piso como una intrusa. Cada objeto me recordaba algo que ya no existía. El sofá, el cuadro que compramos en un mercadillo, los imanes del frigorífico con fotos de viajes que parecían de otra vida. Quise distraerme limpiando, pero no pude. Todo lo que tocaba me devolvía al mismo punto. Al anochecer, salí a la calle. Caminé sin rumbo hasta llegar al bar donde Adrián solía esperarme. Entré, pedí una cerveza, y él apareció a los pocos minutos, como si me hubiera leído el pensamiento. Me abrazó, me dijo que todo pasaría, que empezáramos de cero. Pero mientras lo escuchaba, sentí que algo se había apagado también entre nosotros. Ya no era deseo, ni emoción, ni nada. Era solo un intento desesperado por no sentirme sola. Regresé a casa después de medianoche. Me metí en la cama, la misma que había compartido con Daniel, y por primera vez entendí que lo había perdido todo. No solo a mi marido, sino la versión de mí misma que existía antes de aquella tarde en la farmacia. Lo más doloroso fue saber que Daniel no había reaccionado con violencia ni con odio. Había reaccionado con algo peor, con inteligencia, con cálculo, con distancia. Y ese tipo de calma en alguien como él no era buena señal. Yo aún no lo sabía, pero la venganza ya había empezado. Daniel no desapareció del todo. Al principio me dejó creer que sí.
Durante las 2 primeras semanas no dio señales. No mensajes, no llamadas, no rastros en redes sociales. Ni siquiera nuestros amigos comunes sabían dónde estaba. A mí me convenía pensar que estaba intentando superarlo, que había decidido empezar otra vida lejos de mí, y que lo mejor que podía hacer era respetar ese silencio. Lo que no imaginaba era que ese silencio no era ausencia. Era preparación. La primera señal de que algo no estaba bien llegó con una llamada del banco. Me dijeron que había movimientos extraños en la cuenta conjunta. Al principio pensé que era un error, hasta que la mujer del servicio de atención me explicó que Daniel había cerrado la cuenta y transferido la mitad exacta del dinero a otra nueva a su nombre. No era ilegal. Tenía derecho a hacerlo. Pero el tono meticuloso con el que lo hizo, sin avisarme, sin dejar margen para reacción, me hizo entender que aquello no era improvisado. Todo lo que vino después confirmó esa sospecha. 3 días después recibí un correo de recursos humanos. Decían que, por motivos de imagen interna, me reasignaban temporalmente a otro departamento. Nadie lo explicaba, pero yo sabía perfectamente lo que había detrás. Daniel y Adrián trabajaban en el mismo edificio, aunque en empresas distintas, y en cuestión de horas mi historia se había filtrado por los pasillos. No hizo falta que nadie dijera nombres. En la oficina el ambiente cambió de un día para otro. Compañeros que hasta entonces me saludaban con normalidad ahora bajaban la mirada. Algunos me preguntaron con curiosidad disfrazada de preocupación si todo estaba bien en casa. Otros directamente me evitaban. Adrián, que intentaba restarle importancia, fue citado por su jefe y a la semana siguiente lo trasladaron a otra sede, supuestamente por una reorganización. En realidad, era una manera elegante de apartarlo del problema. Yo quise pensar que era coincidencia, pero no lo era. Daniel lo había movido todo sin dejar huellas. Su hermana trabajaba en una consultora de comunicación y su primo tenía relación con mi empresa. Bastaba con unas cuantas llamadas y mi reputación profesional quedaba marcada sin necesidad de mentiras ni escándalos públicos. No me difamó, no inventó nada, solo permitió que la verdad circulara por los canales correctos, los que más daño hacían. Fue una estrategia limpia, pero despiadada. El golpe siguiente fue más personal. Una tarde me llamó mi madre para preguntarme si era cierto lo que había oído. Me dijo que Daniel había ido a verla el fin de semana, que habían hablado largo y tendido, y que ella no entendía cómo podía haber sido tan irresponsable. Me acusó de haber destruido un matrimonio estable por un capricho y me dijo que sentía vergüenza. Intenté explicarle que las cosas no eran tan simples, que había pasado mucho antes de que llegara a ese punto, pero no quiso escuchar. Mi madre siempre había sido más cercana a Daniel que a mí, y ahora él había conseguido ponerla completamente de su lado. Dijo que me necesitaba reflexionando, no justificándome. Cuando colgó, entendí que estaba sola. Ni familia, ni pareja, ni amigos, ni trabajo. Solo yo, intentando sostener lo que quedaba. Daniel no me escribió, pero me dejaba señales. Una factura de mantenimiento del coche, que él siempre había pagado, ahora llegaba a mi nombre. El seguro de la casa se renovó sin su firma, como si no quisiera dejar ningún lazo económico entre nosotros. Los pequeños hilos que aún nos unían desaparecían uno a uno, con una precisión quirúrgica. Y justo cuando pensé que ya no quedaba nada más que perder, ocurrió lo que realmente me hizo entender que aquello era venganza y no simple distanciamiento. Una mañana, al llegar a la oficina, el encargado de seguridad me detuvo en la entrada. Me pidió que lo acompañara al despacho del director. Dentro estaban 2 personas más, del departamento jurídico. Sobre la mesa había un sobre abierto con una serie de fotografías impresas. Eran mías. En un bar. En la calle. En la puerta de un hotel. Con Adrián. Ninguna mostraba nada explícito,
pero eran suficientes para entender el contexto. El director me dijo que la empresa tenía una política estricta sobre la imagen y las relaciones entre empleados de distintos niveles jerárquicos. Yo traté de explicarle que no había subordinación entre nosotros, que no había conflicto de intereses, pero no sirvió de nada. Me pidieron que firmara una renuncia voluntaria para evitar un despido disciplinario. No me acusaron de nada, solo me sugirieron que era lo mejor para ambas partes. Supe que resistirme no serviría de nada. Firmé. Salí de la oficina sin mirar atrás. En la calle me temblaban las manos. Adrián me llamó al saberlo, furioso. Dijo que debíamos denunciar, que él también había recibido presiones, que todo era demasiado evidente. Pero yo sabía que Daniel era más cuidadoso que eso. No habría dejado rastros. Todo lo que hacía era dentro de la ley, pero diseñado para arruinarme sin necesidad de tocarme. Esa era su forma de castigarme. No con gritos, sino con inteligencia. No con venganza impulsiva, sino con control absoluto. Durante los días siguientes intenté mantener la calma. Busqué trabajo, hablé con abogados, contacté con antiguos compañeros. Nadie quería involucrarse. En las entrevistas todo parecía ir bien hasta que llegaban las referencias. Siempre había un silencio incómodo, un correo sin respuesta, una llamada que nunca se devolvía. Daniel no me había hundido con un escándalo, me había hundido con reputación. Era peor, porque no había defensa posible. No podía demostrar nada. No había mentiras, solo hechos cuidadosamente expuestos en los lugares adecuados. Una noche, agotada de pensar, decidí escribirle. No para rogar, sino para entender. Le envié un mensaje. ¿Por qué estás haciendo esto? Me respondió media hora después. No te estoy haciendo nada. Solo estoy devolviéndote lo que me hiciste, la sensación de no existir. Le escribí que no tenía derecho, que él no era mejor persona por eso, que lo que hacía era cruel. Contestó, no quiero ser mejor persona. Quiero que aprendas lo que es quedarse sola cuando todo el mundo cree que lo mereces. Después de eso no volvió a escribir. No me atreví a contárselo a nadie más. Adrián seguía insistiendo en que nos viéramos, pero cada vez que lo hacía me sentía más distante. Lo miraba y pensaba que, aunque él no tuviera la culpa, era la raíz de todo. Terminamos una tarde sin drama, sin discusión. Le dije que necesitaba tiempo para mí. Me abrazó, dijo que lo entendía y se fue. No volví a verlo. Pasaron las semanas y empecé a notar cómo todo lo que Daniel había planeado iba dando resultado. Mi madre apenas me hablaba, mi hermana me evitaba, mis amigas ya no respondían a mis mensajes. La soledad se volvió rutina. Sin embargo, lo más duro no fue perder a todos ellos, sino aceptar que Daniel había ganado sin romper una sola regla. Su venganza era limpia, fría y efectiva. Había conseguido que me borraran del mundo sin tener que ensuciarse las manos. Y yo, que siempre había creído tener el control, no encontraba forma de detenerlo. El último golpe llegó un lunes por la mañana. Recibí una carta del despacho de abogados que habíamos usado cuando compramos la casa. Daniel solicitaba formalmente la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo. En la carta ya estaban redactados todos los términos. No pedía nada material. Me dejaba la casa, el coche y las cuentas menores. Lo único que incluía era una cláusula final. Ambas partes se comprometen a no mantener contacto de ningún tipo después de la firma. Era su cierre. Un corte limpio. Un adiós sin posibilidad de regreso. Leí esa frase varias veces. Era como si quisiera borrarme de su vida con la misma precisión con la que había borrado mi reputación. Me quedé mirando la hoja durante largo rato. No lloré. No podía. Lo único que sentí fue cansancio.
Había jugado una partida que no entendí hasta que ya estaba perdida. Esa noche salí a caminar por el barrio. Las luces de los bares, la gente riendo, el ruido del tráfico, todo seguía igual que siempre. Yo era la que había cambiado. Al llegar al portal, encontré un sobre pegado a la puerta. Dentro había una foto impresa. Era la misma que él había visto aquella mañana en la mesa del desayuno, yo con Adrián, riendo. Detrás, una frase escrita a mano: ahora estamos en paz. No había firma, pero no la necesitaba. Subí las escaleras con la sensación de que todo lo que alguna vez fui había quedado ahí, en esa foto. No era amor lo que me había destruido, ni el deseo, ni el error. Fue la idea equivocada de que podía traicionar sin consecuencias. Daniel me había enseñado que sí las había, y que algunas eran tan silenciosas que dolían más que cualquier grito. La firma del divorcio fue el 15 de octubre, un martes por la tarde. Nos citaron en el despacho jurídico donde habíamos hecho la hipoteca hacía años. Aquel mismo edificio en el que alguna vez nos sentamos a planear qué color serían las paredes del salón o si la habitación libre se convertiría en un despacho o en un futuro cuarto de bebé que nunca llegó. Llegué 5 minutos antes, sin prisa, con el documento en la carpeta y las manos secas de tanto lavarlas esa mañana. Me senté en la sala de espera, mirando la pantalla apagada en la pared, hasta que lo vi entrar. Daniel estaba igual que la última vez, serio, puntual, limpio. Llevaba una carpeta parecida a la mía, un bolígrafo metido en la camisa y una chaqueta azul que reconocí porque se la regalé yo hace 2 años en su cumpleaños. No me saludó con palabras, solo con una mirada corta, como si con eso bastara. Nos hicieron pasar a una sala con una mesa larga de madera. Un abogado del despacho repasó cada cláusula, leyendo en voz alta los términos que ya conocíamos de memoria. No hablábamos entre nosotros. Asentíamos cuando era necesario, firmábamos donde tocaba y nos pasábamos los papeles sin cruzar las manos. Fue rápido, casi mecánico. Firmar un divorcio no se parece en nada a lo que una imagina. No hay dramatismo, ni lágrimas, ni discusión. Solo hojas, firmas, documentos sellados. Cuando terminamos, el abogado nos agradeció la colaboración y salió de la sala dejándonos solos. Daniel se quedó sentado un momento, sin moverse. Yo también. Fue él quien rompió el silencio. Antes de que te vayas, quiero que me respondas algo, dijo sin mirarme directamente. Una sola pregunta, nada más. Yo asentí. No necesitaba saber cuál era la pregunta. Me daba igual. Ya no tenía fuerza para negarme. ¿Lo habrías hecho igual si sabías cómo iba a terminar? Preguntó. Lo pensé. No porque no supiera la respuesta, sino porque tenía que decidir si iba a mentir o no. Al final opté por decir la verdad. No, respondí. No lo habría hecho. Él no reaccionó. Ni un gesto, ni una mueca. Solo bajó la mirada hacia la carpeta y luego volvió a levantarla. ¿Y por qué lo hiciste entonces? Porque no pensaba. Porque no estaba bien. Porque me sentía sola. Porque pensaba que lo que hacíamos tú y yo ya no era una vida compartida, solo una rutina que manteníamos por costumbre. Pensé que no me veías. Pensé que daba igual lo que hiciera, porque tú estabas en tu mundo y yo en el mío. Fue una cobardía. No supe pedir ayuda. No supe decir que me sentía vacía. Daniel se apoyó en el respaldo de la silla. Me miró por primera vez en semanas sin ese rencor contenido que le había visto en cada gesto desde que todo empezó. Y entonces habló con una calma que me resultó extraña. ¿Sabes qué fue lo peor para mí? Negué con la cabeza. Esperé. Fue ver cómo te convertías en otra persona delante de mí y no poder hacer nada. Fue darte los buenos días sabiendo que ya no me mirabas igual.
Fue pensar que cada beso, cada abrazo, era falso, o que simplemente era automático. Fue entender que dormía al lado de alguien que ya se había ido, pero que todavía no se había atrevido a cerrar la puerta. Eso fue lo peor. No fue el otro. No fue el sexo. Fue tu ausencia antes de marcharte. Fue quedarme hablándole a un fantasma durante meses sin saberlo. Sus palabras fueron duras. No por su tono, sino por su verdad. No supe qué decirle. No había justificación válida. Todo lo que él decía era cierto. Yo me había ido antes de irme, y él había tenido que convivir con eso cada día, sin saber cuándo empezó exactamente. Intenté no odiarte, continuó. De verdad que lo intenté. Pensaba que si lograba entender el porqué, se me pasaría. Pero no fue así. Lo entendí, y aún así me dolió igual. Entonces me di cuenta de que no se trataba de perdonar. Se trataba de no repetirlo nunca más con nadie. Y por eso hice lo que hice. No me lo decía con orgullo. Tampoco con culpa. Lo decía con la claridad de alguien que ha tomado una decisión irreversible y no espera ni aplausos ni disculpas. Yo bajé la mirada. El aire en la sala pesaba más que cualquier emoción. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté. Vivir tranquilo, respondió. No quiero pensar más en esto. No quiero volver a recordar lo que pasó. No quiero quedarme atrapado en el rencor. Solo quiero empezar de cero. Asentí. Yo también quería empezar de cero, pero no sabía si aún tenía energías para eso. Todo lo que había construido durante años se había derrumbado en semanas, y no sabía cómo se volvía a empezar sin certezas ni apoyo. Me levanté. Tomé mi carpeta y le miré por última vez. Él hizo lo mismo. ¿Puedo preguntarte algo yo?, dije. Sí. ¿De verdad estás en paz?, tardó en responder. Se levantó también, guardó su bolígrafo, se puso la chaqueta y luego me miró con un gesto que no supe descifrar. Estoy en proceso, dijo. Pero cada día pesa un poco menos. Salimos del despacho y bajamos juntos por el ascensor. No hablamos. No nos miramos. Al llegar a la calle, cada uno tomó una dirección distinta. Caminé sin rumbo durante media hora, hasta que me senté en un banco cualquiera y me puse a repasar lo que había pasado. La última conversación no había tenido gritos, ni reproches, ni golpes de efecto. Solo dos personas rotas intentando cerrar un capítulo con dignidad. No sabía si eso hacía que doliera menos o más. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama y repasé los mensajes antiguos que todavía guardaba en el móvil. Conversaciones con Daniel de años atrás. Planes, bromas, fotos de viajes, recuerdos. Todo parecía tan lejano que casi no me reconocía en esas palabras. Luego abrí los mensajes de Adrián. Pensé en escribirle, en buscar una voz conocida, en sentir que aún tenía a alguien al otro lado. Pero no lo hice. Lo borré todo. Conversaciones, fotos, contacto. Cerré el móvil y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No había victoria en lo que acababa de pasar. Nadie había ganado. Daniel había recuperado el control de su vida, sí, pero no estaba feliz. Yo había perdido todo lo que tenía, pero tampoco buscaba consuelo. Ambos sabíamos que ya no se podía volver atrás. Ni siquiera como amigos. Ni siquiera como conocidos. Éramos dos personas que compartieron una vida durante 11 años y que ahora eran solo dos nombres en un papel de divorcio. Me quedé en silencio, mirando el techo, sin ganas de llorar. Solo quería que terminara el día. Solo quería dormir. Solo quería dejar de pensar. Porque cuando una historia se acaba, lo único que queda es el silencio. Y yo,
por primera vez, no tenía nada más que decir. Han pasado 3 semanas desde la firma y todavía me despierto algunos días esperando encontrar sus zapatillas al pie de la cama o el sonido del microondas a las 7 de la mañana. Me levanto por inercia, pero cada paso dentro del piso confirma lo que ya sé desde hace tiempo: Daniel no va a volver. Y no me refiero a que no regrese físicamente, eso lo entendí desde el momento en que lo vi firmar sin dudar, me refiero a que la versión de él que conocí, que me acompañó durante más de una década, que me sostuvo cuando todo parecía derrumbarse, ya no existe. Lo que queda ahora es una ausencia constante, un espacio que nadie ha ocupado, ni podrá hacerlo pronto, no porque no haya alguien más, sino porque ese hueco se llenó durante años con una rutina que, aunque no fuera perfecta, era nuestra. Y cuando rompes algo tan largo, no se reemplaza con rapidez. Ni con otra persona. Ni con distracciones. Ni con excusas. He vuelto a hablar con algunas personas que se alejaron. No todas. Algunas amistades nunca fueron reales, solo eran extensiones de la vida en pareja. Gente que no te llama porque ya no formas parte del mismo círculo, porque resulta incómodo elegir un bando, porque es más fácil desaparecer que enfrentar una conversación difícil. A otras las entiendo, no les guardo rencor. Si hubiera estado del otro lado, tal vez habría hecho lo mismo. Mi hermana me envió un mensaje la semana pasada. No para tomar partido, sino para preguntar cómo estoy. Le respondí que estaba bien, aunque no era cierto. Me dijo que cuando quisiera hablar, ella estaba ahí. De momento no lo he hecho, no porque no quiera, sino porque aún no sé cómo explicar lo que siento sin sonar derrotada. Perdí el trabajo, sí, pero esta semana empecé en otro. Es en una gestoría más pequeña, el ambiente es diferente, la carga es menor y el sueldo también. No me importa. No estoy buscando crecer, ni destacar. Ahora solo quiero estabilidad. Algo que me permita poner en orden mi cabeza y mi rutina sin demasiadas complicaciones. Mis nuevos compañeros no saben nada de mi pasado y me esfuerzo por mantenerlo así. Entro, trabajo, cumplo, y me voy. No salgo con ellos después del horario, no hablo de mi vida personal, no comento nada fuera del mínimo indispensable. Sé que no puedo vivir así siempre, pero por ahora es lo que necesito. Silencio. Distancia. Tiempo. Adrián no ha vuelto a escribirme. Supongo que entendió que no era el momento, o que quizás ya no tenía sentido insistir. Lo nuestro fue una burbuja. Una pausa. Algo que solo podía existir dentro de un contexto que ya no está. En su momento me hizo sentir deseada, escuchada, viva. Pero también me empujó a cruzar un límite que ahora me pesa. No porque él fuera malo, no lo fue, sino porque me hizo darme cuenta de que el problema nunca estuvo fuera de mi matrimonio. Daniel me enseñó eso. No con palabras, sino con hechos. Me mostró que la venganza no siempre es ruido y destrucción. A veces es simplemente reconstruirse sin ti, y hacerlo tan bien que te duela no estar ahí para verlo. No me insultó, no me gritó, no me humilló. Solo me dejó fuera. Y en ese gesto hubo más impacto que en cualquier castigo tradicional. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Él me dio la lección más importante que alguien puede recibir. Si rompes algo que no pensabas cuidar, prepárate para ver cómo alguien más lo repara y lo protege de ti. Ahora duermo sola. No todos los días son malos. Algunos incluso tienen momentos buenos. Una serie que me engancha, una comida que me sale rica, una canción que me hace mover los pies sin darme cuenta. Esas pequeñas cosas que no cambian el mundo pero que me ayudan a no quedarme atrapada en lo que perdí. Y poco a poco empiezo a imaginar una versión de mi vida en la que no todo está definido por lo que pasó. En la que no soy solo la mujer que engañó a su marido y pagó las consecuencias. En la que puedo volver a construir algo, aunque sea desde los restos.
Esta historia no tiene un final feliz. Tampoco uno trágico. Es simplemente el final de algo que no supimos salvar. Y aunque duela, aunque aún haya días en los que me pese más de lo que puedo soportar, sé que hice lo que debía hacer, contarla como fue, sin adornos, sin dramatismos, sin buscar excusas. Porque solo enfrentando lo que pasó puedo empezar a mirar hacia adelante. No para olvidar. No para fingir. Solo para vivir con lo que hay. Con lo que soy. Con lo que queda.